Imagina quedar atrapado completamente solo en medio de un cañón del desierto. Sin teléfono. Sin posibilidad de pedir ayuda. Sin que nadie sepa dónde estás. Ahora imagina permanecer allí durante casi 6 días, viendo cómo tu agua se termina lentamente, mientras la muerte se acerca cada hora un poco más. Y finalmente, tomar una decisión tan extrema que parece imposible de creer. Esta es la verdadera historia de Aron Ralston, el hombre que para sobrevivir tuvo que amputarse su propio brazo. Una historia de supervivencia, desesperación y una voluntad de vivir que desafió todos los límites humanos. El comienzo de una aventura. Retrocedamos al año 2003. Aron Ralston tenía 27 años y era un apasionado aventurero estadounidense. Desde muy joven había desarrollado una obsesión por la montaña, la escalada y los desafíos extremos. Su sueño era recorrer algunos de los lugares más salvajes e inaccesibles de Estados Unidos. Era una persona atlética, fuerte y acostumbrada a enfrentarse a situaciones difíciles. Pero también tenía una costumbre peligrosa. Muchas veces salía a explorar completamente solo. Y lo más importante, con frecuencia no avisaba a nadie exactamente dónde iba. Un error que cambiaría su vida para siempre. El viernes 25 de abril de 2003, Aron decidió realizar una excursión en una zona remota del estado de Utah. Su destino era el famoso Blue Hole Canyon, un estrecho cañón de roca ubicado en medio del desierto. Un lugar espectacular, pero también extremadamente peligroso. Antes de partir cargó su mochila con algo de comida, una cámara de video, una botella de agua y algunas herramientas básicas. Nada parecía fuera de lo normal. Era una excursión más. Una aventura de fin de semana. Lo que Aron no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla de su vida. El accidente. Durante varias horas recorrió senderos, escaló formaciones rocosas y descendió por estrechos pasadizos de piedra. Todo marchaba perfectamente, hasta que llegó a una grieta muy angosta. Mientras descendía entre las paredes del cañón, apoyó su peso sobre una enorme roca. La piedra parecía estable, parecía inmóvil, parecía segura, pero no lo era. De repente, la roca se soltó. Miles de kilos comenzaron a caer junto con él. Aron intentó reaccionar. Intentó apartarse. Intentó escapar. Pero fue demasiado tarde. La roca impactó violentamente contra la pared del cañón y atrapó su brazo derecho, sin posibilidad de moverlo. En cuestión de segundos, Aron pasó de estar disfrutando una aventura a quedar inmovilizado en uno de los lugares más aislados de Estados Unidos. Miró a su alrededor. No había nadie. No existía ninguna posibilidad de que alguien escuchara sus gritos. Estaba atrapado. Solo. A kilómetros de distancia de cualquier ayuda. Las primeras horas. Al principio creyó que podría liberarse. Intentó empujar la roca. Tiró con todas sus fuerzas. Golpeó la piedra. Buscó distintos ángulos. Nada funcionó. La roca pesaba cientos de kilos. Era imposible moverla. Las horas comenzaron a pasar. El sol empezó a descender. Y la realidad golpeó con toda su fuerza. Nadie sabía dónde estaba. Nadie iba a buscarlo. Nadie esperaba verlo regresar durante varios días. Por primera vez comprendió que su situación era mucho más grave de lo que imaginaba. La noche cayó sobre el desierto. Las temperaturas descendieron drásticamente. Y Aron quedó atrapado en la oscuridad absoluta. La lucha por sobrevivir. Al día siguiente continuó intentando escapar. Utilizó todas las herramientas disponibles. Intentó romper la roca. Intentó cortar partes de ella. Intentó crear palancas improvisadas. Nada. Absolutamente nada funcionó. Mientras tanto, sus reservas de agua comenzaron a disminuir. Cada sorbo se volvió valioso. Cada gota era una cuestión de vida o muerte. Para mantenerse ocupado y conservar la cordura empezó a grabarse con su cámara de video. Registró sus pensamientos. My name's Aron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Sus emociones, sus miedos y mensajes para su familia. Sabía que quizás esas grabaciones serían lo único que quedaría de él. En algunos videos intentaba mantenerse optimista. En otros rompía en llanto. La realidad era aterradora. Estaba observando cómo se acercaba lentamente su propia muerte. El paso de los días. Llegó el tercer día. Luego el cuarto.
Después el quinto. El hambre aumentaba. La sed se volvía insoportable. El calor del día era abrasador. El frío de la noche era extremo. Su cuerpo comenzaba a deteriorarse rápidamente. Había perdido gran cantidad de líquidos. Estaba agotado, débil y completamente solo. Sin embargo, lo que más lo atormentaba era el tiempo. Cada hora que pasaba reducía sus posibilidades de sobrevivir. La esperanza comenzaba a desaparecer. Por momentos aceptó que iba a morir allí. Incluso grabó mensajes de despedida para sus padres, para sus amigos, para todas las personas que amaba. Creía que nadie encontraría su cuerpo durante semanas, quizás meses. La decisión imposible. Durante aquellos días, una idea comenzó a aparecer repetidamente en su mente. Una idea que al principio rechazó por completo. Amputarse el brazo. Parecía imposible. Las herramientas que tenía eran muy básicas. Un pequeño cuchillo sin demasiado filo. Nada parecido al equipamiento médico necesario para una operación. Pero cada día que pasaba lo acercaba más a la muerte. Finalmente comprendió algo. Si permanecía atrapado, moriría. Si intentaba amputarse el brazo, al menos tendría una posibilidad. Era una decisión brutal. Pero era la única opción que quedaba. El momento que cambió todo. La mañana del sexto día ocurrió algo crucial. Después de analizar la posición de su brazo, Aaron descubrió que podía utilizar la roca como apoyo para fracturar los huesos atrapados. Aquello cambió completamente la situación. Extremadamente doloroso, pero posible. Con una mezcla de desesperación y determinación, ejecutó el plan. Logró romper los huesos de su antebrazo. Y luego utilizó su herramienta para completar la amputación. El dolor era indescriptible, pero la adrenalina y el deseo de vivir eran más fuertes. Tras casi 6 días atrapado, finalmente quedó libre. Después de más de 120 horas de sufrimiento. Después de creer innumerables veces que iba a morir. Después de enfrentarse cara a cara con la muerte. Había conseguido escapar. La carrera hacia la vida. Pero la pesadilla todavía no había terminado. Ahora debía salir del cañón. Y perdiendo sangre. A pesar de todo, comenzó a caminar. Descendió por zonas peligrosas. Escaló obstáculos. Y recorrió varios kilómetros bajo el intenso calor del desierto. Su estado físico era crítico. Pero continuó avanzando. Porque sabía que detenerse significaba morir. Finalmente encontró a un grupo de excursionistas. Las personas quedaron impactadas al verlo. Estaba agotado, cubierto de sangre, y en evidente estado de emergencia. Inmediatamente le dieron agua y solicitaron ayuda. Poco tiempo después llegó un helicóptero de rescate. Aaron Ralston estaba a salvo. Contra todo pronóstico. Había sobrevivido. Las consecuencias. La noticia recorrió el mundo entero. Millones de personas quedaron impresionadas por su historia. Muchos la consideraron una de las mayores demostraciones de supervivencia jamás registradas. Tras varias cirugías y una larga recuperación, Aaron tuvo que aprender a vivir con una sola mano. No fue fácil, pero nunca permitió que aquello definiera su vida. Continuó practicando deportes. Volvió a escalar montañas. Y siguió explorando la naturaleza, demostrando que incluso después de una tragedia tan extrema era posible seguir adelante. Años más tarde escribió un libro relatando toda su experiencia. Y en 2010 su historia fue llevada al cine en la película 127 Hours, protagonizada por James Franco. La película se convirtió en un éxito internacional y permitió que millones de personas conocieran aquella increíble historia de supervivencia. Conclusión. Aaron Ralston entró en aquel cañón buscando una aventura. Jamás imaginó que terminaría protagonizando una de las historias más impactantes de supervivencia de todos los tiempos. Durante casi 6 días enfrentó el hambre, la sed, la desesperación y el miedo. Pero cuando llegó el momento decisivo, eligió luchar. Eligió vivir. Y gracias a esa decisión imposible, hoy su historia sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la diferencia entre rendirse y sobrevivir depende de una sola cosa: la voluntad de seguir adelante, sin importar el precio.